¿Es solo un episodio más de tensiones militares o el inicio de una nueva era en la seguridad global? En las últimas semanas, la presencia de buques de guerra rusos en el Atlántico Norte ha encendido alertas en los círculos de defensa europeos, especialmente en el Reino Unido y sus aliados. Pero lejos de ser simples ejercicios rutinarios, estas maniobras esconden un mensaje estratégico mucho más profundo. ¿Por qué estos movimientos, discretos y calculados, están ocurriendo en rutas marítimas clave, bajo la atenta mirada, aunque cauta, de las potencias tradicionales? Ignorar estas señales podría sumirnos en una peligrosa complacencia, debilitando la capacidad de Europa y del mundo para responder ante cambios geopolíticos que pueden afectar nuestra economía, nuestra seguridad energética y, en última instancia, nuestra vida cotidiana. Para entender la magnitud de lo que está en juego, primero necesitamos analizar el contexto histórico y cómo ha evolucionado el poder en los mares. Durante décadas, el foco estaba en la guerra terrestre. Hoy, los mares vuelven a ser el escenario central del poder. ¿Por qué este cambio? La respuesta está en la transformación del tablero global. Mientras antes los enfrentamientos y las preocupaciones giraban en torno al control de territorios en Europa o Asia, ahora las rutas marítimas concentran la atención de las grandes potencias. El control de los mares no es solo cuestión de orgullo nacional o de mostrar músculo militar. Es el eje que sostiene la economía global, desde el transporte de energía y materias primas hasta el flujo de bienes y tecnología. Los grandes corredores marítimos, como los del Atlántico Norte, conectan continentes y son arterias vitales para millones de personas. Cualquier alteración en estas rutas puede provocar desde el aumento de precios hasta crisis de abastecimiento y, en última instancia, afectar la estabilidad de países enteros. La reciente presencia de la flota rusa en zonas donde históricamente el dominio era británico y de la OTAN es una señal clara de este cambio. Durante años, el Reino Unido y sus aliados se sintieron seguros controlando estos pasadizos marítimos. Sin embargo, la aparición organizada y calculada de otras potencias en estas aguas revela que el escenario está cambiando y que la hegemonía tradicional ya no es incuestionable. Ignorar este giro geoestratégico sería un error grave. Sociedades y gobiernos pueden quedar desprevenidos ante nuevas amenazas, desde cortes de suministro hasta incidentes militares, si no comprenden la importancia de estos movimientos. Ahora, veamos cómo se ejecutaron concretamente estas maniobras y qué detalles las hicieron tan significativas. Más allá del ruido mediático, cada maniobra fue diseñada para enviar un mensaje preciso. Cuando la flota rusa cruzó discretamente rutas estratégicas del Atlántico Norte, lo hizo con una precisión casi quirúrgica, sin provocaciones abiertas, pero patrullando justo donde la vigilancia británica es más sensible. Cada movimiento estaba calculado para no brindar al Reino Unido ni a la OTAN motivos legales de represalia, respetando estrictamente el derecho marítimo internacional. Así, Moscú evitó cualquier excusa que pudiera elevar el conflicto, apostando a la disciplina táctica y al silencio estratégico. La reacción británica no se hizo esperar. El monitoreo se reforzó con aviones de patrulla, buques adicionales y recursos de inteligencia desplegados al máximo. Mientras tanto, los rusos mantuvieron su habitual mutismo mediático, confiando en que su mensaje sería entendido directamente por los expertos de seguridad, más allá de los titulares. Pero en el Reino Unido, la situación generó un debate intenso, tanto en el Parlamento como en los medios. Analistas y políticos se preguntaban si el país contaba hoy con suficientes recursos para proteger sus aguas ante maniobras de este calibre, especialmente tras años de recortes en el presupuesto y la capacidad naval. De inmediato, la prensa lo interpretó como un test ruso, una prueba de reflejos para Londres. Los aliados de la OTAN miraron atentos, preocupados por la fragilidad que revelan estos episodios. Para ellos, la seguridad marítima es el pilar de la defensa colectiva, y este tipo de señales subraya la urgencia de aumentar la coordinación, expandir los ejercicios conjuntos y reforzar la presencia en el Atlántico Norte. El verdadero riesgo aquí no radica en un enfrentamiento directo, sino en cómo se interpretan estos mensajes sutiles.
Un malentendido puede llevar a respuestas desproporcionadas, o peor, a la inacción y a la pérdida de influencia. Pero, ¿qué implicaciones tiene este enfrentamiento silencioso para el futuro del equilibrio internacional? Lo que parece una simple operación naval es en realidad la punta del iceberg de un cambio de época. Porque estas maniobras rusas en el Atlántico Norte no son solo movimientos tácticos, son señales de que el viejo orden, donde una sola potencia controlaba los mares y dictaba las reglas, está quedando atrás. Hoy, entramos en una arquitectura de seguridad internacional mucho más compleja, donde el mar se convierte en un espacio de presión política, ideal para lanzar mensajes sin cruzar la línea roja del conflicto abierto. No hacen falta declaraciones estridentes ni grandes titulares. Basta con la presencia sostenida de buques y la precisión de sus rutas para hacer sentir la presión. Esta estrategia, basada en la movilidad y el despliegue prolongado lejos de casa, le permite a Rusia proyectar poder y presencia en zonas sensibles, justo donde se mueven los grandes flujos de comercio y energía que sostienen a Europa y al mundo. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque cualquier alteración en el equilibrio marítimo impacta directamente a las rutas comerciales y energéticas, y con ello, a los precios, el empleo y la estabilidad de nuestros países. Pensemos. Un incidente o una tensión mal gestionada en estas aguas puede disparar precios, generar escasez o provocar inseguridad en las cadenas de suministro. El riesgo de subestimar esta guerra silenciosa es enorme. Si los gobiernos y las sociedades no comprenden lo que está en juego, pierden capacidad de anticipar y responder ante crisis que podrían trastocar su día a día. Las potencias tradicionales, como el Reino Unido, ya han recibido el mensaje: adaptarse o quedarse atrás en un escenario donde el mar, más que nunca, dicta el pulso del poder global. Ahora bien, ¿qué lecciones prácticas podemos extraer nosotros, ciudadanos y líderes, ante este nuevo escenario multipolar que emerge en nuestros océanos? En un mundo de gestos calculados, la profesionalidad y el autocontrol son más valiosos que la fuerza bruta. Las maniobras navales rusas en el Atlántico Norte nos muestran que, hoy más que nunca, el profesionalismo y la frialdad se han convertido en las verdaderas armas decisivas, tanto en la diplomacia como en la defensa. Cada movimiento, cada presencia discreta, no es solo un despliegue de poder, sino un mensaje cuidadosamente construido para ser entendido por quienes saben leer entre líneas. Por eso, es fundamental distinguir los hechos de las interpretaciones mediáticas. Lo que parece ser solo una rutina militar puede sentar las bases de grandes decisiones políticas o militares. No podemos olvidar que estos episodios moldean el contexto estratégico donde se reescriben doctrinas y se diseñan las respuestas de los estados. La vigilancia, tanto ciudadana como mediática, cobra un papel crucial. Exigir transparencia, objetividad y previsión a nuestros gobiernos es la única manera de evitar que la complejidad de estas dinámicas sea simplificada o incluso manipulada. Ignorar la importancia de estas maniobras, reducir su análisis a titulares sensacionalistas, puede llevar a errores políticos fatales o a una opinión pública desinformada y vulnerable. Así llegamos a la reflexión final y a una invitación a observar el mundo con otra mirada. El verdadero poder está en comprender los signos antes de que se conviertan en titulares. Perder la capacidad de anticipar estos movimientos estratégicos significa quedar a merced de la desinformación y de reacciones tardías ante cambios que afectan nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra vida diaria. Por eso es fundamental analizar con cuidado cada señal, separar los hechos de las interpretaciones y entender la lógica detrás de las acciones de cada actor internacional. Solo así podremos reconocer las tendencias globales y proteger nuestros intereses. Si valoras este enfoque analítico y quieres estar un paso adelante, apóyanos suscribiéndote y siguiéndonos en Telegram, donde compartimos análisis exclusivos y actualizaciones en tiempo real. Gracias por acompañarnos.